que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Del cielo vino un sonido como un viento con poder, y llenó sus corazones, les dio paz en su ser. El profeta dio la promesa, dijo el Espíritu vendrá. Y de lo más profundo, un río fluirá. Hay un río que fluye en mi ser. Hay una fuente que me libra del pecado. Ven a las aguas que fluyen a raudal. Hay un río que nunca se secará. Hay un río que nunca se secará. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con el pastor Ricardo Escobedo. Es un honor y un privilegio, una vez más, poder llegar a su hogar, poder llegar a donde usted está viendo este programa.
Yo sé que este programa también, por la gracia de Dios, está entrando a muchas prisiones aquí en los Estados Unidos. Y gracias a todas las cartas que ustedes nos han escrito. Muchos prisioneros también nos han escrito que este programa está siendo de grande bendición a sus vidas. Si recibimos sus cartas, si oramos por ustedes. Gracias por todas sus cartas, sus testimonios que nos bendicen grandemente. Queremos que sepan que Diana y yo estamos orando por sus peticiones. Oramos por todos ustedes. Oramos por todos los socios victoriosos, los filipenses, aquellos hermanos que fielmente mes tras mes están enviando sus ofrendas. Estamos totalmente agradecidos con el Señor por cada uno de ustedes. Vamos a continuar en este glorioso tema, prosperidad para el pueblo de Dios. Prosperidad para el pueblo de Dios. Vamos a estar concluyendo este tema que hemos estado desarrollando ya en estos programas anteriores de Fe Victoriosa. Quiero una vez más aclarar de que Dios anhela, Dios quiere. La voluntad de Dios es de que todos sus hijos, no algunos. Dios no es un Dios que hace excepción de personas. Dios no va a bendecir a unos y a otros no va a bendecir y prosperar. La razón por qué digo eso es porque sí hay esa creencia. Hay algunas creencias y enseñanzas que salen en el cuerpo de Cristo, de que Dios nunca va a bendecir a algunas personas porque Dios ya los predestinó para que fueran pobres, que se quedaran en esa condición. Eso es una mentira del diablo. Dios no tiene tal cosa. Dios nos ha dado su palabra y la palabra es para todos. Las promesas de Dios son para todos. Lo que pasa es de que algunos entran a la palabra, se dan cuenta de lo que pertenece a ellos, empiezan a apropiar su fe, empiezan a creer lo que Dios dice en su palabra y Dios empieza a cumplir su palabra con aquellos que ponen su palabra en sus corazones y la ponen por obra. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero decirte a cada uno de ustedes que están sintonizando este programa, en el programa anterior, sentí en mi corazón, ¿verdad?, de declarar algo sobre sus vidas y yo siento volver a hacerlo, porque yo sé que la palabra que trae, la palabra profética, si tú la crees, si tú la recibes, habíamos estado viendo lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 12, el versículo 36, donde dice que Dios les dio gracia a los israelitas. Dios les dio gracia delante de los egipcios, que todo lo que ellos pidieron se los dieron. Y así despojaron a los egipcios, porque Dios les había dado una gracia especial. Pues en el programa anterior yo hice una declaración de fe. Yo hice una declaración y lo vuelvo a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que Diana está de acuerdo también con esa declaración de que en el nombre de Jesús, todos ustedes que han estado sintonizando este programa Fe Victoriosa, Dios les da a usted gracia y favor. A cada uno de ustedes, gracia y favor en el trabajo, gracia y favor en el negocio, gracia y favor delante de los mayordomos, delante de los gerentes, delante de los dueños de las fábricas, de las compañías, de los negocios. Ellos pueden ver algo en ti, pero quiero que tú creas eso. Decláralo. Cuando nosotros empezamos a declarar eso hace unos tiempos atrás, más de un año atrás, en Centro Palabra de Fe, yo creo que ya tenemos más de 2 años de estar decretando y declarando a toda la congregación. Diana y yo decretamos y declaramos antes de despedir a la congregación de Centro Palabra de Fe. Siempre les damos la bendición de la palabra. Siempre decretamos y declaramos la palabra que dice en Gálatas 3:29, que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios prometió a su pueblo prosperarlos. Y usted puede ver que esa promesa se ha cumplido a través de los centenares y miles de años. La gente más rica y la gente más próspera en toda la tierra son los judíos. Los judíos han prosperado grandemente, pero es porque ellos le creyeron a Dios. Es por el pacto que Dios había hecho con ellos. Los judíos son, no todos, no me malentienda.
Yo no estoy diciendo que todos los judíos son prósperos, pero muchos sí, sí son prósperos, porque han puesto las leyes de la palabra en práctica. Le han creído a Dios concerniente a su pacto. Bueno, esas promesas que Dios le dio a su pueblo, a Abraham, Isaac y a Jacob, ahora son nuestras en Cristo. Es lo que dice Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente, yo sé que me estoy repitiendo y repitiendo, es porque usted necesita oírlo, y oírlo, y oírlo. Acuérdense que la fe es por el oír, no por haber oído. Dice Romanos 10:17, la fe viene, otra versión dice la fe viene, la versión Reina Valera dice la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en Romanos 10, declaró y usó la palabra 2 veces, el oír y el oír. El oír y el oír. Y el oír y el oír. Y seguir oyendo. No dice la palabra fe es por haber oído, dice la fe es por el oír. Por eso es importante que tú sigas oyendo y oyendo y oyendo, no sé cuántas veces. En estos últimos programas de Fe Victoriosa he citado yo y declarado y decretado Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios prometió a su pueblo prosperarlos. Dios prometió a su pueblo abrirles las ventanas del cielo y darles el tesoro, su buen tesoro. Dios prometió eso a su pueblo, pues ahora esas promesas en Cristo son nuestras. Esas promesas pertenecen a nosotros en Cristo Jesús. Gálatas 3:9. Gálatas 3:9 dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Estoy citando Gálatas 3, versículo 9. De modo que los de la fe, ¿cuál fe? La fe de la palabra de Dios, la fe de Cristo. Esto que usted está oyendo, usted tiene que tener fe, tiene que creer las promesas. Si usted no cree las promesas, no se van a manifestar en su vida. Por eso es importante que usted se dé cuenta cuáles son las promesas que Dios les ha dado. Estas promesas ahora son nuestras en Cristo. Acuérdate que la fe es por el oír y el oír, no haber oído. Oír la palabra de Dios. Vamos a continuar en este glorioso tema, prosperidad para el pueblo de Dios. Prosperidad para el pueblo de Dios. Vemos que en el antiguo pacto Dios había establecido este pacto. Quiero que usted vaya a estas escrituras conmigo. Vaya conmigo a Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 14 y 15. Deuteronomio, capítulo 7. Deuteronomio 7, versículo 14 y 15. Esta promesa, esta es una de las promesas que Dios le dio a su pueblo. Ahora, de acuerdo a Gálatas 3:9, de acuerdo a Gálatas 3 y 14, que nos dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Versículo 14 dice, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Esa bendición, yo te estoy dando lo que la palabra de Dios dice. Esta es la bendición que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Esta es la bendición, la palabra de Dios es lo que Dios Dios a través de su palabra da estas bendiciones. Deuteronomio 7, 14 y 15. Anótelo. Deuteronomio 7, 14 y 15. Lo voy a leer. Dice estas palabras. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. Fíjate lo que Dios está diciendo. ¿Tú puedes creer eso también? ¿Tú puedes declarar eso para tu vida? Yo voy a ser más bendecido que cualquier persona en mi cuadra, o en mi manzana, o en mi pueblo. Yo voy a ser más bendecido que todas las personas en el trabajo. Yo voy a ser más... Dios te está prometiendo a ti. Tú puedes apropiarte de esta promesa. Yo sé que le está diciendo a todo su pueblo, pero tú eres parte del pueblo de Dios. En Cristo, tú ahora perteneces a Cristo y eres parte de este pacto. Dios dice, bendito serás más que todos los pueblos. Esta es la palabra pueblos, es de todas las otras gentes, todas las otras naciones. Tú vas a ser más bendecido que el gringo, que el americano, que el mexicano, que no importa qué naciones haya en tu trabajo o en tu escuela o donde quiera que tú vivas, en tu vecindario, pueden haber todos tipos de diferentes nacionalidades, diferentes naciones, pero tú puedes apropiarte de esta palabra y tú puedes declarar,
esta casa, esta familia va a ser más bendecida de acuerdo a la palabra de Dios. Yo tomo esta promesa para mi familia. Dice, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Mire nomás. Dios no solamente está prometiendo que su pueblo no va a haber estéril ni en el varón, ni en la hembra, ni en la mujer, aún en los ganados. Dios aquí está dando una promesa a su pueblo muy interesante. Dios está comprometiéndose con su palabra. Dios está involucrándose con su palabra y su promesa de no solamente bendecir la vientre de toda mujer en Israel, pero también dice, no habrá varón ni hembra estéril, ni en ti, ni en varón ni hembra, ni en tus ganados. Mire lo que dice. Yo les estoy leyendo la palabra de Dios, yo no lo inventé. Dios está diciendo que aún los ganados, las vacas, las chivas, las cabras, todos los ganados, no iba a haber estéril también en esos ganados. Lo voy a leer otra vez. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Yo me recuerdo, hace unos años atrás, Dios me concedió de ir, Diana también me acompañó, de ir a Guatemala. Hemos ido como 7 veces a Guatemala durante el tiempo que Dios nos ha concedido el ministerio. Y hemos ido a dar enseñanzas en una escuela, en un colegio bíblico, Aguas Vivas, la enseñanza de Aguas Vivas, en Quetzaltenango, también es conocido como Chela. Y hemos estado ahí varias veces, como dije, 7 veces hemos estado ministrando allá en esa parte de Guatemala. Y me recuerdo una de las primeras veces que yo fui a Guatemala, el lugar donde el avión aterrizó, que el avión era un avión que pertenecía al ministerio. Nos recogieron en el aeropuerto en Guatemala, en la ciudad, en la capital, y luego nos volaron, ¿verdad? En su propia avioneta, nos llevaron a su ministerio. Cuando llegamos a este lugar donde estaba la pista de aterrizaje del avión, ahí cerquita, en pegadito donde estaba una cerca, ahí donde tenían ellos el lugar donde estaban guardando el avión, había como un rancho, había unas casas y habían plantado vegetales, pero también ahí vi que esta casa tenía un cerdo. Bueno, era una cerda, ¿verdad? No sé si dice cerda, pero tenían una marrana. Yo soy de Texas y allá les dicen un marrano, una marrana, ¿verdad? Y vi que esta marrana tenía sus cochitos, sus marranitos. Yo empecé a meditar y a pensar, Señor, ¿cómo esta gente que en estas partes, ¿verdad? En lugares donde dicen que hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, hay mucha escasez, ¿cómo va a prosperar la gente, ¿verdad? Que en estos lugares, ¿cómo es posible que prosperen? Y el Señor me empezó a dar esta revelación o esta palabra. Dios va a bendecirlos cuando ellos confían en Dios. Dios va a causar que sus animales, en este caso, por eso me acordé de esa revelación o de esa palabra que el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Cuando Dios puso en mi corazón de que sus animales, sus ganados, no iban a ser estériles, que Dios iba a bendecir el fruto de sus animales, que Dios iba a bendecir las obras de sus manos también, que al plantar ellos sus labores, plantar ellos sus vegetales, no iba a venir el gusano, no iba a venir ninguna plaga para destruir lo que habían sembrado, porque esa es parte de la maldición. Eso viene por causa del pecado. Pero Dios ha prometido que aquellos que le sirven, aquellos que confían en Él, que le traen a Él sus diezmos y ofrendas, en este caso, esas personas le pueden llevar a Dios y le llevan a Dios, ¿verdad? A sus iglesias, las primicias de lo que han plantado, las primicias de sus cerdos, las primicias de sus ganados.
y de esa manera Dios los sigue prosperando y bendiciendo y empiezan a tener más ganados. Aquellas personas que tienen gallinas, por ejemplo, y verdad, Dios va a empezar a bendecirlos con más gallinas. Van a poder poner muchos huevos o blanquillos o huevos, como los llame, para que puedan también vender. Y al vender, esos están prosperando, ¿verdad? No va a haber, todo eso es parte de la bendición de Dios. No va a haber personas que vengan a robar, porque la Biblia dice también que Dios va a reprender al devorador por causa de ellos, por causa de que ellos son fieles al Señor. Entonces, vemos aquí que dice, no, Dios te bendecirá. Dice, y serás bendito más que todas las naciones. No habrá varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Esa es la promesa de Dios, en tus ganados. Y luego dice Dios en el versículo 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Hoy, qué promesa tan grande. Ahora, usted no debe de aborrecer a ninguna persona, ¿verdad? Porque usted y yo somos creyentes, somos cristianos, y debemos de andar en amor. No use esa venganza, que el Señor castigue a fulano de tal. No, eso es maldición. No, Dios te va a bendecir y proteger cuando tú andas en amor. Ahora, siento ir a estos versículos, hermanos, porque es importante que tú los anotes. Dios está diciéndole a su pueblo en Malaquías 3. Estamos hablando prosperidad para el pueblo de Dios. Malaquías el capítulo 3, el versículo 6, dice Dios, que dice, porque Jehová no cambia, por eso no habéis sido destruidos, oh Israel. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, en el versículo 6, Dios hace esta declaración, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En otras palabras, porque Dios es un Dios misericordioso y compasivo. El pueblo de Dios se había apartado y alejado de Dios. Estaban sirviendo a otros ídolos. No estaban cumpliendo el día sábado, no estaban descansando el día sábado. No estaban dejando descansar a sus animales. No estaban trayéndole a Dios sus diezmos y las ofrendas que Él le había establecido para que Dios pudiera bendecirlos. Entonces ellos estaban totalmente en desobediencia al pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces Dios dice que porque Él no cambia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios compasivo, Él es un Dios de misericordia. Por eso no han sido consumidos, aunque merecían ser consumidos, merecían ser destruidos, pero porque Dios es un Dios misericordioso, Dios no lo había hecho. Y luego dice en el versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Y luego dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ahora Dios está diciendo, repitiendo lo que ellos dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? Qué cosa tan interesante. Ellos pensaban que todo estaba bien. Ellos se habían alejado de Dios, pero para ellos todo estaba bien. De acuerdo a Dios, ellos se habían apartado de Dios. Y luego Dios dice cómo se apartaron de Él. Versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Y Dios dice esto, malditos sois con maldición todos, la nación toda, porque me habéis robado. Ahora, Dios no los está maldiciendo. Dios está diciéndoles la razón por qué están en esa maldición. A veces leemos esto y pensamos que es Dios el que está maldiciéndolos. No. Ellos ya estaban en maldición porque Dios no los había podido proteger. Y por eso Dios les está diciendo la razón por qué están bajo esa maldición. Y luego Dios les da a ellos y a nosotros también hoy en día cómo salir de la pobreza, cómo salir de la escasez. Dice el versículo 10, ¿verdad? Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la palabra de Dios y su palabra es eterna, su palabra no cambia.
Esta es promesa todavía para nosotros. Si nosotros probamos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, Dios ha probado en su palabra y ha prometido que Él va a abrir las ventanas del cielo, derramar bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde. Pero primero tú tienes que prosperar en tu espíritu. Y la manera como prosperas en tu espíritu es abriendo tu corazón a Cristo Jesús y hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Todos ustedes que no han nacido de nuevo, no han recibido a Cristo Jesús, haz esta oración conmigo. Dios, en este día, te doy gracias por tu palabra. Creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Repítelo conmigo, que Jesús es tu Hijo. Creo que tú lo resucitaste al tercer día. Y públicamente yo lo declaro como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy tu Hijo y tú eres mi Padre. Amén. Gracias. Hasta la próxima vez se despide de ustedes Pastor Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos.